Bienvenidos, cohorte de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello y otras universidades venezolanas 2017-2018. La primera clase de Derecho Constitucional tiene que aclarar primero lo que es derecho, su vinculación con la palabra constitucional y evidentemente lo que es una constitución. El orden jurídico es un orden normativo, es un orden que tiene una estructuración y una jerarquización. La Constitución es el instrumento jurídico de mayor jerarquía en países como el nuestro, como Venezuela, y como la casi totalidad de los países de América. La Constitución es el instrumento fundamental de organización del Estado. Pero no basta la organización del Estado para tener una constitución. Además, hay una materia singular, sustantiva, que se vincula al inicio del derecho constitucional y al constitucionalismo, que es la materia dogmática. Y la dogmática precisamente refleja toda una serie de derechos fundamentales de los seres humanos, de las mujeres y de los hombres, que se enfocan en virtud de la relación que existe con el Estado. De manera que cuando ustedes van a verificar qué es la Constitución, ustedes tienen que entender que la Constitución es el instrumento jurídico fundamental de organización del Estado, pero no tiene ningún contenido si esa organización creada por la Constitución no se compagina con una estructura de la declaración y garantía de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Y los derechos humanos son de diversa entidad y tipo. Por ejemplo, nosotros encontramos derechos humanos vinculados a la persona individual, pero también el derecho desde la perspectiva cultural, educativa, social, económica, e inclusive también encontramos una nueva dinámica de derechos ambientales, derechos de minoría, derechos de las etnias indígenas. Todos estos derechos que dependen del momento histórico en que se aprueban las constituciones tienen una raíz sustantiva. ¿Y cuál es esa raíz? Simple y llanamente entender que toda persona humana, por su dignidad de serlo, por el hecho de serlo, tiene unos derechos inalienables, iniciales. En consecuencia, Constitución es el instrumento jurídico de organización del Estado en el cual asimismo se establecen y se jerarquizan una serie de derechos fundamentales. Y aparte de esos derechos fundamentales nos encontramos con la garantía, los mecanismos para proteger a los derechos que en el mundo moderno, en el Estado moderno, son recursos judiciales. Dicho esto, entonces tenemos que partir de la base de las características de la Constitución. En primer lugar, tiene una parte orgánica, todo lo que es la enumeración de los órganos del Estado, la definición de sus competencias y el establecimiento de las relaciones que esos órganos guardan entre sí. Pero también tenemos que hablar de una parte dogmática. La parte dogmática, como ya indiqué, es la relación de los derechos fundamentales y los mecanismos de resguardo de esos mismos derechos. Frente a esta realidad, tenemos que indicar adicionalmente lo siguiente. La Constitución se caracteriza por su jerarquía, y esa jerarquía es y se define como principio en la Constitución venezolana, en su artículo 7, como el de la supremacía constitucional. ¿Qué significa eso? Que en la organización del Estado venezolano y en general en la mayoría de los estados del mundo occidental, la Constitución jerárquicamente superior, no hay ninguna otra norma jurídica que esté por encima de la Constitución. Ahora, hay un concepto formal y un concepto material de Constitución.
El concepto formal de constitución es muy simple. Las constituciones, por su entidad, por su naturaleza, generalmente son aprobadas siguiendo un mecanismo especial de aprobación y órganos que funcionan especialmente para hacer la constitución. Eso se llama el poder constituyente. El poder constituyente es el mecanismo que se refleja en unos órganos que lo ejecutan, creados para modificar constituciones o crear constituciones. El acto inicial de creación es un acto que se ha definido tradicionalmente en doctrina como poder constituyente originario y se diferencia del poder constituyente derivado en que cuando la constitución está creada, ella misma generalmente establece cuáles son los métodos de modificación. Pero si no hay constitución precedente, entonces es originaria. Y en consecuencia se dan una serie de elementos que yo he definido como fuerza constituyente inicial, que va a ser objeto de discusión en otro de nuestros videos. Ahora bien, también debo indicar desde esta perspectiva de lo que es la Constitución, que la Constitución se caracteriza por ese esquema de modificación especial y que eso le da su formalidad. Sin embargo, se puede hablar de una constitución material. ¿Cuál es la constitución material? Un concepto que a mí me gusta mucho. Algunos hablan de bloque de constitucionalidad. Yo prefiero utilizar el término constitución material. Esto parte de la base de que no necesariamente en ese texto que ustedes manejan, que ustedes pueden leer, se consagran todas las instituciones políticas fundamentales del Estado. Y que inclusive, dado el carácter progresivo de los derechos humanos, también nosotros podemos indicar que por el hecho de que un derecho fundamental no esté en un texto constitucional no implica que se pueda desconocer ese derecho, porque esos son derechos naturales, es decir, son previos a la existencia del Estado e inclusive son previos a la existencia de la misma Constitución. De manera que cuando nosotros hablamos de constitución material, estamos planteando un problema de las fuentes del derecho constitucional. Por supuesto, la primera fuente de derecho constitucional es la Constitución, pero también hay otros instrumentos fundamentales y les voy a poner un ejemplo claro. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que parten de la existencia de un sistema interamericano y global de derechos humanos, establecen derechos fundamentales e inclusive mecanismos para proteger esos derechos y no están en la Constitución. Inclusive son fuentes que tienen un origen distinto. Pues en Venezuela, desde la perspectiva de los derechos humanos, los tratados internacionales son fuente vinculante y además quiero advertirle que se podrían entender como una constitución material que se une a esa constitución que tenemos redactada nosotros. Y así encontramos también normas de diverso origen, pero que tratan la organización del Estado, que tratan las relaciones políticas, que tratan el funcionamiento de los órganos del poder público y que garantizan esos derechos. Todas esas fuentes a las cuales, por supuesto, la constitución formal se superpone, son y se pueden calificar como constitución material. De manera que toda constitución formal contiene una constitución material, pero la constitución material excede lo formal. Retomando el tema del origen de la Constitución y del poder constituyente, el poder constituyente, como les indiqué, tiene por objetivo sustantivo la creación o modificación de las constituciones. Ese poder, como lo dijimos, puede ser originario cuando no se basa en un instrumento precedente que dice cómo se deben hacer las cosas. Pero cuando se aprueba una constitución surgen lo que se denomina los poderes constituidos. La diferencia es muy sencilla. Poder constituyente, el que crea o modifica una constitución. Poderes constituidos son los que han sido creados, que están regulados en la Constitución y que evidentemente tienen como origen el poder constituyente. Ahora, las constituciones no necesariamente
tienen ese matiz de formalidad que yo les vengo describiendo. En América Latina es así, pero por ejemplo nosotros podemos determinar un tipo de constitución flexible, por no decir material, que tiene un mecanismo de modificación idéntico a la modificación de las leyes ordinarias. Por ejemplo, el caso del Reino Unido. Hay un error común de decir que el Reino Unido no tiene constitución. Evidentemente, el Reino Unido, Inglaterra, siempre ha tenido una constitución material. Ahora, ¿cuál es esa constitución material inglesa? Por supuesto, no tienen un texto aprobado en un momento histórico determinado, pero tienen una larguísima tradición constitucional donde la costumbre, las tradiciones y las leyes que regulan las materias sustantivas son lo que se denominan constitución. Cuando el nuevo laborismo en la década del 90 y principio del siglo XXI planteó la reforma del Estado inglés, dijo y hizo la primera pregunta: ¿tenemos o no tenemos una constitución? Y consultaron a los profesores de Derecho Constitucional de las principales universidades del Reino Unido. La respuesta fue unánime: sí, el Reino Unido tiene constitución, pero es una constitución material. Es el complejo normativo de leyes que regulan, por ejemplo, la ley de instauración del reino, la ley del Commonwealth, la ley del Parlamento, una serie de leyes históricas que tienen una gran importancia conjuntamente con las tradiciones y con la costumbre jurídica que hacen de la Constitución inglesa lo que es la Constitución material por excelencia. Por supuesto, ese es el sistema que nosotros calificamos como un sistema de constitución material, pero en sí mismo es una constitución. A diferencia del nuestro, donde podemos identificar perfectamente el instrumento que fue, en el caso venezolano, por ejemplo, en este momento histórico, aprobado por la constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, y en un momento histórico, y podemos identificar sus normas. Esto es, si se quiere, el inicio de esta larga travesía que vamos a tener durante este periodo que comienza hoy y que proseguirá con diversos análisis y comentarios que vamos a hacer por esta misma vía.